La Mesopotamia protodinástica, la situación étnica y demográfica tras el paréntesis recesivo del protodinástico y c. 2900-2750, la secuencia formada por el protodinástico 2, c. 2750-2600, y ya, c. 2600-2450, y IHB, c. 2450-2350, presenta un desarrollo homogéneo, que se puede investigar no solo a partir de una documentación arqueológica cada vez más rica, sino también, y por primera vez, a partir de textos suficientemente explícitos. Al principio se trata solo de textos administrativos, pero al final del periodo también aparecen textos sociopolíticos y jurídicos. Comparada con la preponderancia y el relativo aislamiento de Uruk, la situación geográfica, productiva y política del protodinástico se caracteriza por un policentrismo más acusado, con una serie de ciudades-estado de dimensiones similares que se hacen la competencia entre sí. Al sur están Uruk, Ur y Eridu, al este Lagash y Uma, en el centro Adab, Shurupak y Nippur, y al norte Kish y Eshnuna. Remontando los cursos del Tigris y el Éufrates aparecen respectivamente Asur y Mari, nuevos centros de la expansión sumeria. Otras ciudades como Kamasi, en la ladera de los Sagros, sin localizar exactamente, y Susa no son sumerias, pero están plenamente integradas en el sistema mesopotámico. Más allá, la influencia política y comercial irradia en las direcciones acostumbradas, hacia el Golfo Pérsico, la meseta iraní, el sureste anatólico y Siria. Durante este periodo, la población de la llanura mesopotámica es muy superior a la de todos los periodos anteriores, y está mucho mejor repartida regionalmente, aunque sigue manteniendo la configuración de islas, de población aisladas entre sí por estepas áridas o tierras anegadizas, unas zonas de cuya función política y económica ya hemos hablado. La red de canales es la base de este sistema territorial integrado. En la larga historia de la ordenación hídrica de la llanura aluvial, que es paralela a su estructuración política, nos encontramos en el estadio de la fricción y la difícil integración entre las distintas islas comarcales. La cohesión interna de estas últimas no implica necesariamente una cohesión del conjunto. Lo que es óptimo para una zona puede ir en detrimento de otra, pues todas ellas se relacionan con el flujo de las aguas, y las que están aguas abajo dependen, obviamente, de las que están aguas arriba. De ahí la tendencia general, de larga duración, a un desplazamiento progresivo hacia el norte de las zonas privilegiadas, acompañado de la inevitable decadencia de las zonas situadas aguas abajo, a la espera de una unificación política que planifique toda la llanura, lo cual tal vez suceda demasiado tarde para evitar la crisis de las ciudades meridionales. En las zonas de regadío, pobladas y cultivadas, perdura la estructura de varios niveles: capital central, centros intermedios, con funciones administrativas y productoras transformadoras descentralizadas, y aldeas. Pero de la combinación de los textos con los datos mudos de la prospección arqueológica se deduce que el propio concepto de aldea entra en crisis por influencia de la organización central. Junto a las viejas aldeas, donde viven núcleos de campesinos, libres, aunque sujetos a las prestaciones y tributos al templo de la ciudad, aparecen ya asentamientos agrícolas, que son una emanación directa de la organización central, y se encargan de cultivar las tierras de los templos con mano de obra no libre. En el marco de esta diversidad de asentamientos en la llanura, también debemos incluir, en el plano estructural general, a los grupos de pastores, y en el de las variedades regionales, una diferencia entre el norte y el sur que es ecológica y sociopolítica a un tiempo. La diferencia ecológica es la mayor facilidad de la parte alta para controlar los cursos de agua que, en cambio, tiende a estancarse en la parte baja. La diferencia sociopolítica es el papel preponderante que posee en el sur la colonización del templo, sin duda administrada, mientras que en el norte queda un espacio más amplio para la población libre. Estas variables de formas de asentamiento se combinan con las variables etnolingüísticas, que se pueden investigar gracias a la existencia de textos y nombres propios. Y a propósito de la historia de la investigación, que a menudo ha simplificado de forma radical, cuando no inventado, las relaciones causales entre los distintos factores, conviene hacer dos observaciones. La primera es que la correspondencia entre los complejos de la cultura material y las entidades etnolingüísticas no se puede presentar como algo simple y unívoco.
En una zona de poblamiento lingüísticamente mixto, como es Mesopotamia, hay que atribuir el progreso tecnológico a la población en su conjunto. Resulta difícil, además de arbitrario, atribuir, por ejemplo, un rasgo cultural determinado a los sumerios y otro a los semitas. Las posibles diferencias entre norte y sur, sobre todo en el ámbito socioeconómico, parecen debidas más a diferencias de carácter ecológico e histórico que a una caracterización etnolingüística distinta. Y en el ámbito político se ha demostrado que las ciudades no se consideraban lingüísticamente exclusivas, ni consideraban que los conflictos entre ellas fueran conflictos étnicos. La segunda observación es que la llegada de los distintos grupos étnicos a Mesopotamia es un problema mal planteado, si se le quiere poner una fecha, más o menos precisa. En otras palabras, y sin olvidar que la llanura mesopotámica no estuvo habitada, desde siempre, sino que fue la meta de unas migraciones procedentes de su periferia, es arbitrario preguntarse si la cultura de Ubaid es sumeria, o si los sumerios llegaron al comienzo del periodo Ubaid o de la época Uruk. En realidad, no sabemos si su llegada fue un fenómeno migratorio datable con precisión, o una lenta infiltración. Los complejos culturales de Ubaid y Uruk, con sus fundamentales innovaciones tecnológicas y organizativas, están vinculados estrechamente a sus zonas de desarrollo. No se puede decir que vinieron de fuera, de zonas en las que ya se habrían formado como tales. En términos que pueden parecer restrictivos, si los comparamos con la historiografía al viejo estilo, que desplazaba pueblos enteros y atribuía los ciclos culturales a los pueblos, conviene señalar que el desarrollo cultural mesopotámico tiene un soporte étnico y lingüístico que es mixto desde el comienzo de la documentación escrita, la única que puede decir algo positivo al respecto. Sin duda, dentro de esta mezcla subsisten variaciones en el tiempo y el espacio, pero si hacemos que estas variaciones se correspondan con las variaciones tecnológicas y organizativas, podemos caer en simplificaciones arbitrarias. En el protodinástico y los documentos suelen estar escritos en sumerio, y esto dice mucho acerca de la preponderancia de este elemento. Por lo general, de esta preponderancia se deriva la simplificación, muy respetable siempre que no se olvide que es precisamente eso, una simplificación, de llamar sumeria a esta cultura. La realidad es bastante más compleja. El análisis de la distribución de nombres propios demuestra que los semitas, acadios, ya estaban presentes en esta fase, y tal vez antes, y que a una proporción mayor de sumerios en el sur se opone una mayor presencia de acadios en el norte, en evidente conexión con la localización más compacta, antes se decía, la sede primitiva, de los pueblos de lengua semítica. Además, un análisis del léxico sumerio, sobre todo el de algunos sectores más significativos, como los nombres de función y oficio, señala la presencia de por lo menos 3 aportaciones distintas. Hay términos presumerios, atribuidos a una lengua de substrato, con probables conexiones en el área iraní, sobre todo para las funciones productoras básicas, las que, para entendernos, caracterizan a un estadio calcolítico anterior a la primera urbanización. Encontramos luego términos propiamente sumerios, motivados, en el interior del sumerio, que se refieren a funciones más especializadas y funciones de dirección y administración. Por último, hay también términos semíticos prestados, sobre todo para funciones de movilidad y control. Esta situación, unida a las variantes diacrónicas y zonales mencionadas, ha inducido una visión esquemática que postula un nivel presumerio, protoeufrático en B. Landsberger o protoiraní en S. N. Kramer, un nivel sumerio y una aportación acadia posterior. Los 2 primeros elementos habrían llegado del noreste y el tercero del noroeste. Menor justificación tiene el escenario migratorio, concentrado en el tiempo, que antes se atribuía a estas aportaciones, y que todavía hoy mantienen para la segunda quienes han aceptado, al menos para la tercera, un escenario más dilatado en el tiempo. En cualquier caso, nos encontramos con una mezcla lingüística, que se acentúa cuando examinamos las zonas contiguas, a medida que lo va permitiendo la documentación escrita. Aparece así un elemento elamita al este, otro hurrita, o subarteo, al norte, y elementos semíticos no acadios, primero eblaíta, luego amorrita, al oeste. Por lo tanto, en el tercer milenio los habitantes de Mesopotamia tenían una clara conciencia de la diversidad de lenguas, como se desprende de la existencia de oficios como el de intérprete e instrumentos de escribas como el vocabulario plurilingüe.
A modo de explicación o modelo mítico de la situación histórica de multilingüismo, la cultura sumeria propone la evolución diversificada a partir de una sola lengua, hablada en un pasado de míticos orígenes. Según un esquema de la Edad Acadia, cuando el centro del mundo era el país de Akkad, existe la lengua central, el acadio, la meridional, el sumerio, la oriental, el elamita, la septentrional, el subarteo, y la occidental, el amorrita. De esta manera, el orden etnolingüístico coincide con un orden cósmico orientado. La posición central del templo en la ciudad, que se advierte ya desde la fase Uruk en el urbanismo y la arquitectura, aparece ahora con más claridad, gracias a la documentación escrita, en sus dos vertientes de centro ideológico y ceremonial, y centro de decisión y organización. El propio planteamiento arquitectónico del templo protodinástico refleja esta bivalencia del templo, o polivalencia, de institución total. Los espacios destinados a morada divina, la celia, a la que probablemente solo tiene acceso la clase sacerdotal, están flanqueados por espacios para la reunión de los fieles, patios, y espacios donde se guardan las provisiones y se realizan tareas económicas y administrativas, almacenes, archivos y talleres. Existe cierta ambigüedad entre la función del templo como centro directivo de la ciudad-estado, que se remonta a un estadio arcaico, cuando no originario, y como célula, de producción y organización, pero sobre todo de culto, en el interior de la ciudad-estado. En el periodo protodinástico, el centro directivo se sitúa aparte, como palacio, mientras el templo, o mejor dicho los templos, ya que el centro urbano suele tener más de uno, conserva sus funciones de culto y también sus consolidadas funciones económicas, aunque ya están integradas en la organización estatal global. En el reparto de funciones entre el templo y el palacio, el primero se queda con la primacía ideológica, incluyendo la legitimación divina del poder, pero el segundo se queda con la primacía operativa. En el ámbito de la organización interna es importante señalar que la visión mesopotámica reúne templos, palacios y casas familiares en la categoría unitaria de casa, en sumerio en acadio bitum, en el sentido de unidad productiva y administrativa, célula básica de la sociedad. Se trata de un concepto fundamental a lo largo de toda la historia mesopotámica. Si, por un lado, las casas privadas, casa de fulano de tal, son patrimonio y residencia de sus propietarios, y sedes de sus actividades económicas, por otro, también los templos, casa del dios tal, son patrimonio y residencia del dios, y sede de las actividades económicas realizadas en su nombre. El palacio es simplemente una casa grande. Este es el significado del sumerio egal, y del acadio ekalam, que reproduce la estructura hogareña a una escala enorme, estableciendo con las demás casas, las que siguen siendo pequeñas, ya sean privadas o del templo, una relación de dependencia y tributariedad. En el protodinástico los templos ya tienen una larga historia, mientras que el palacio es bastante más reciente. Después del primer palacio de Yemdet Nasser, y otros anteriores de zonas perimesopotámicas, a partir del protodinástico ya aparecen palacios en el sur de Mesopotamia, Eridu, y sobre todo en el norte, Kish, palacios A y P, Mari. Significativamente, es la época en la que aparecen las primeras inscripciones reales, de Enmebarajes y Amesilim, y la dinastía del cementerio real de Ur, CF, más adelante. A una clase dirigente del templo, anónima en el sentido de plenipotenciaria del dios, como había sido la clase dirigente de la ciudad-templo desde el periodo Uruk antiguo hasta el protodinástico le sucede una clase dirigente, laica, detentadora de un poder que mantiene una relación dialéctica con su propio centro de legitimación y necesita afianzar una imagen más personalizada de la realeza, haciendo hincapié en unas dotes, humana y socialmente comprensibles, como la fuerza o la justicia. Aún después de la aparición de palacios laicos, sigue siendo muy importante la función económica, además de ideológica, del templo, pero ya está más matizada según los casos, y condicionada por la existencia del palacio. En una misma ciudad coexisten templos muy extensos y complejos, donde sin duda se realizan actividades económicas, y otros bastante sencillos, que evidentemente solo se dedican al culto. La coordinación de los templos entre sí y con el palacio es una necesidad ideológica y administrativa. Al principio, los dioses titulares de los templos, que se diferencian entre sí por su personalidad, sexo, sector de incumbencia, mitología y simbolismo icónico, tienen relaciones familiares, y después acaban formando parte de auténticos sistemas teológicos,
que no por casualidad difieren de unas ciudades a otras. Al mismo tiempo, la red de propiedades y actividades económicas de los templos se organiza a través de la familia real, cuyos miembros son titulares, a escala humana, de los templos, reflejo de la estructura familiar divina. El templo deja de ser el centro y se convierte en una célula del Estado palatino, cohesionada, pero similar a las otras células, y por lo tanto módulo que puede multiplicarse para servir de apoyo a una organización política amplia y ampliable. En el interior del templo hay una jerarquía de administradores sacerdotes que, en líneas generales, mantiene un organigrama ya trazado en los textos arcaicos de Uruk, y sobre todo en las listas de oficios de Uruk III. Por debajo de los dirigentes está la categoría de los vigilantes o jefes de equipo, y luego el numeroso grupo de los trabajadores. El templo se ocupa de varios sectores: la administración, el almacenamiento, los servicios, que se concentran incluso físicamente en torno a él, y la producción primaria. Entre los distintos sectores y niveles, hay un gran número de personas, una gran extensión de tierras de cultivo y una proporción importante de las actividades económicas que dependen del templo. Precisamente, a partir de documentos administrativos del protodinástico, y concretamente del ILLB en el reino de Lagash, se acuñó el modelo de la ciudad-templo, una ciudad en la que los santuarios urbanos poseen todas las tierras, de modo que todos los habitantes dependen directa o indirectamente de ellos, no solo en lo político, sino también como relación laboral y de manutención económica. Hoy día este modelo, elaborado a partir de los archivos de los templos en ausencia de documentación privada, es insostenible. Se han hecho nuevos cálculos de carácter demográfico y agrario, con resultados menos totalizadores. Pero las críticas negativas tienen su lado positivo. La existencia desde el protodinástico y ya de documentos jurídicos para la compraventa de tierras que no pertenecen a los templos, o el registro por parte de las administraciones del templo de una fuerza de trabajo temporera y complementaria que solo puede proceder de fuera de la organización, señala la presencia de una reserva de comunidades de aldea con tierras propias y su propia organización económica. Naturalmente, la influencia de la gran organización del templo o el palacio sobre el destino de las comunidades de aldea es muy grande. La población de las aldeas tiene que contribuir a la acumulación central de productos, sobre todo de dos maneras: mediante la cesión de una parte del producto, tasación, o mediante prestación de trabajo, generalmente agrícola y, cuando es necesario, militar. Además, la organización central penetra en el campo. Lo hace físicamente, con obras de infraestructura hidráulica y roturación de nuevas tierras, destinadas a ser explotadas directamente por el templo y sus dependientes. También penetra con una descentralización de funciones administrativas, que tienden a convertir las aldeas autosuficientes en piezas del sistema centralizado. Por último, penetra sobre todo como el principal terrateniente. No sabemos cómo fue la distribución de las tierras entre el templo y las aldeas, pero lo más probable es que el templo acabara prevaleciendo, por la tendencia a utilizar las tierras que se iban roturando a lo largo de los canales nuevos, lo cual condenó a las aldeas a desempeñar un papel marginal, y a obtener beneficios cada vez más reducidos. Las primeras ventas de tierras, que se remontan al periodo de los archivos de Fara, principio del protodinástico Illa, muestran una combinación muy interesante de tradición e innovación. A la tradición pertenecen las formas ceremoniales que confieren a la compraventa un carácter de relación social total. La pluralidad de los vendedores, que con arreglo a cuotas decrecientes muy precisas reciben los dones, de acuerdo con su grado de parentesco con los vendedores primarios. En suma, los vestigios de una propiedad más familiar que personal, con unos vínculos que impiden la enajenación, a no ser que todos los miembros de la familia participen y estén de acuerdo. Pero también hay innovaciones, como la intervención de agrimensores y escribas urbanos pagados, que proporcionan garantías y una medición precisa a la transacción, algo que tradicionalmente se confiaba a la presencia de testigos, y el comprador único, que reemplaza la vieja propiedad familiar e inalienable por otra personal y convertida en mercancía. Aunque amplias capas de la población permanecen libres en sus aldeas, y solo dependen de la ciudad-estado como pagadoras de tributos, prestadoras de trabajo personal y fieles del dios, la parte de la población que depende del templo de forma integrada, es decir, económicamente y no solo políticamente, y más adelante del palacio es cada vez más numerosa, y sobre todo es la dominante.
Empieza a descollar una clase de administradores, comerciantes, escribas y artesanos especializados que gira en torno al templo y es portadora de una cultura muy viva, con afanes de innovación, racionalización y también enriquecimiento. Esto tiene su reflejo arqueológico, Hammam o riqueza de los ajuares sepulcrales y los exvotos de los templos, la mejora de las viviendas urbanas y la aparición de más objetos de considerable valor. La distinción en el aspecto funcional entre los dependientes del templo, especialistas, y los hombres, libres, productores de alimento, que desde la época de Uruk había sido muy tajante, empieza a convertirse, inevitablemente, en una superposición económica de carácter clasista. Por ahora la base de la pirámide está bien dividida en el aspecto jurídico, sin que haya confusión posible entre los miembros libres de las comunidades de aldea y los siervos de los templos, que cultivan las tierras de los especialistas y las de los templos. Pero a medida que los aldeanos se empobrecen y sus miembros se ven obligados a vender las tierras, esta distinción se esfuma y se forma un campesinado no propietario, sean cuales fueren su origen y estatus jurídico, que no tiene más remedio que depender de la gran organización, o de miembros concretos de ella, para poder sobrevivir. La base económica de la civilización protodinástica sigue siendo la explotación agropecuaria de la llanura mesopotámica, y tanto la artesanía, por rica que sea, como el comercio, por intenso que sea, son actividades derivadas. La implantación de las grandes organizaciones sobre esta base agropecuaria, con su racionalización administrativa y mejora productiva, es un proyecto ambicioso y difícil de llevar a cabo, que solo culminará, con las limitaciones de la tecnología y la ciencia administrativa de la época, a finales del tercer milenio, con la tercera dinastía de Ur. La novedad del proto-dinástico es la existencia de textos administrativos, que completan los datos arqueológicos y paleoecológicos, proporcionando una visión más concreta y detallada de la agricultura y las otras actividades productivas de Mesopotamia en el segundo cuarto del tercer milenio. Ante todo, se plantea el delicado problema de la reconstrucción del paisaje agrario. La arqueología nos presenta un paisaje mixto de tierras de cultivo intensivo, gracias a la irrigación capilar, y tierras marginales de reserva, estepas, pantanos. La colocación de las parcelas con respecto a la red de canales, tal como aparece en los primeros contratos y catastros, sigue la misma dirección que en los periodos posteriores. Las parcelas son del tipo campo largo, típico de la colonización nueva y planificada, que guarda una evidente relación con los canales. Las parcelas lindan con el canal por su lado más corto, mientras que la dirección del arado y el riego interno se hacen siguiendo el lado largo, de modo que un número máximo de parcelas tiene acceso al agua. Por lo tanto, los cultivos se sitúan formando un doble peine a orillas de los canales, y por fuera limitan bien con la estepa no irrigada, bien con LSNC encharcados, bien con otros campos que dan a otros canales. En las zonas donde hay un contacto más directo con el agua se cultivan hortalizas, ajos, cebollas y legumbres, y árboles, palmera datilera, pero la mayor parte de la tierra se reserva al cultivo de cereales, que ya están seleccionados, cebada, trigo y escanda. Estos tres cereales son distintos en cuanto a rendimiento, calidad y resistencia. En las tierras de regadío del sur, donde pronto aparece la salinización, predomina ampliamente la cebada, con proporciones del orden de 5 en 1. Se utiliza para la alimentación sólida humana, pero también para hacer cerveza y reforzar la alimentación de los animales de tiro. En el sur, el trigo y la escanda siguen siendo producciones marginales, en cierto sentido de lujo. Más al norte la proporción es distinta, más equilibrada. No todas las tierras están cultivadas, es más, tenemos indicios de que las administraciones de los templos practican sistemáticamente una simple rotación bienal, un año de cereales y otro en barbecho. Los rendimientos siguen siendo muy elevados, del orden de 20 en 1 o 30 en 1 entre cosecha y simiente, ya que todavía no intervienen los factores de degradación, por la sobreirrigación y la salinización, que tantos problemas crearán a la agricultura del sur mesopotámico en los siglos posteriores. Por ahora no están muy difundidos los cultivos de verano, como el sésamo, que en el segundo milenio contribuyó a hacer más intensivo el ciclo agrícola y a generalizar las rotaciones, pero también condujo rápidamente a la sobreexplotación y al colapso. Con estos rendimientos, hasta ahora desconocidos y sin precedentes a escala mundial, no resulta difícil acumular excedentes para el sustento de los especialistas y las clases dirigentes administrativas y sacerdotales.
La proporción que se reserva para la sementera del año siguiente es irrelevante, y tampoco es muy importante lo que se deja en el sitio para alimentar a los campesinos, de modo que buena parte de las cosechas, algo así como 2/3, va a parar a los hilos de los templos y palacios. Estos excedentes ponen en marcha el mecanismo redistributivo, que ya hemos visto en acción en la época de la primera urbanización. Pero se advierten ciertas diferencias, que no solo se deben a la distinta naturaleza de la documentación, sobre todo arqueológica para Uruk, y sobre todo textos para el protodinástico. Al parecer, el sistema redistributivo de Uruk se basaba en el reparto directo de raciones alimentarias. En cambio, durante el periodo protodinástico, aunque se siguen repartiendo raciones entre el personal accesorio, campesinos que realizan prestaciones periódicas, parece que la redistribución entre los dependientes fijos se realiza de otras formas, como la retención de una porción de las cosechas por parte de los colonos, o la entrega de tierras, con colonos incluidos, para los especialistas urbanos. Es un sistema más evolucionado, y también más estable, aunque la estabilidad favorece a los dependientes, mientras que para el templo señala el principio de una parcelación de las tierras en propiedad, que en términos legales son asignaciones temporales y bajo condición, la prestación del servicio, pero de hecho tienden a consolidarse y a transmitirse por vía hereditaria. Ya hemos visto que el sistema, personalizado, del palacio influye en el tipo de propiedad familiar. Como contrapartida, la costumbre de la transmisión familiar del patrimonio socava el sector de la gran organización. En los centros urbanos, gracias a la documentación arqueológica, conocemos los progresos de una artesanía de gran calidad, así como los del comercio a larga distancia, que proporciona los materiales. Colecciones personales de joyas, armas de parada, objetos dedicados en los templos e instrumentos musicales son buena muestra de que los materiales valiosos eran asequibles, y denotan una maestría artesanal que sitúa a la Baja Mesopotamia del Protodinástico III en la posición más avanzada de la tecnología protohistórica. Los ajuares encontrados en las tumbas reales de Ur documentan esta situación en su nivel socioeconómico más elevado, y evidentemente hay un descenso de calidad en los objetos pertenecientes a clases sociales más bajas. Al mismo tiempo, los textos administrativos dan los primeros detalles explícitos sobre la organización artesanal, los procedimientos técnicos y la terminología de los materiales, los objetos y las aleaciones metálicas, confirmando el control del templo y el palacio sobre los sectores de la transformación especializada. En las propias ciudades hay fuertes concentraciones de mano de obra, sobre todo en dos sectores centrales de la economía. El primero es la molienda de los cereales. Al no haber recursos técnicos para aprovechar las fuerzas naturales, la producción de harina es el resultado del trabajo largo y penoso de mujeres con sencillos molinos de piedra, morteros, de tradición neolítica. Este trabajo, que ya resulta pesado a escala familiar, ocupa un número elevado de mujeres cuando se realiza a escala de las grandes organizaciones redistributivas. La otra concentración de mano de obra, también femenina, cuando no infantil, es el sector textil. La hilatura y el tejido también se realizan con instrumentos neolíticos, huso, rueca y telar horizontal. Las grandes cantidades de lana que llegan a los centros urbanos y se convierten en paños, tanto para uso interno como para la exportación, los tejidos son el típico producto artesanal destinado a la exportación, son manufacturadas en auténticas fábricas, donde mujeres de condición servil y origen a menudo extranjero dedican muchas horas de trabajo a esta tarea. Estos sectores con una gran concentración de trabajo de bajo nivel técnico contrastan con todos los demás sectores de la transformación, desde la metalurgia hasta la elaboración de las piedras duras, de los que se ocupan grupos reducidos de artesanos especializados. El territorio de la Mesopotamia protodinástica se divide en varios estados de dimensiones, comarcales, unos 30 kilómetros de diámetro, equivalentes en recursos y rango. Son el resultado de una reestructuración que tuvo lugar, tras el predominio inicial de Uruk, durante el periodo de Yemdet Nasser, y el protodinástico, y cada ciudad es gobernada por una dinastía local, cuyo título varía de unas ciudades a otras. En Uruk se usa el término en, gran, sacerdote, en Lagash el término en sí, artífice, del dios, y en Ur y Kish el término lugal, rey. No son términos equivalentes, ni por sus implicaciones ideológicas ni por su valor político. El primero subraya que el poder real procede del ámbito del templo, donde tuvo su primera formulación. El segundo presenta al dinasta como dependiente del dios ciudadano, o mejor dicho, como su administrador fiduciario.
El tercero, literalmente, hombre grande, que destaca las dotes propiamente humanas, en sentido físico y socioeconómico, y es paralelo al término egal, palacio, literalmente, casa grande, solo aparece en la época protodinástica, mientras que los otros dos están atestiguados en la época Uruk. En un sentido más estrictamente político, el término en sí puede implicar también una dependencia a nivel humano, de modo que los reyes más poderosos, cuando aplican una política hegemónica con respecto a otros estados ciudadanos y potencian su actividad bélica, tienden a darse el título de lugartumbres ciudadanas y por las variantes histórico-políticas, sino también porque se está produciendo un cambio general. Se pasa de una identificación más completa del poder político con el templo a una separación entre el culto y la política. La aparición de la realeza laica, la que corresponde a los términos egal y lugat, es una cuestión, hasta cierto punto, contradictoria. En el plano ideológico sigue siendo fundamental la legitimación divina de la realeza, y por lo tanto la subordinación del rey al Dios, y la presentación de su obra como una fiel y eficaz realización de la voluntad divina. Pero en el plano administrativo surge la necesidad de subordinar los templos a la administración estatal unificada, convirtiéndolos en puntos cruciales o articulaciones internas sometidos al poder de decisión del palacio. La primera cuestión tiene un alcance más amplio y afecta a las relaciones del rey con toda la población, mientras que la segunda afecta sobre todo a las relaciones de fuerza en el interior de la clase dirigente. También se plantea el problema de las relaciones entre las ciudades-estado, y no solo, como veremos, en la política concreta económica y militar, que se traduce en guerras fronterizas endémicas e intentos ocasionales de hegemonía, sino también en un plano más elevado, jurídico-ideológico. La pluralidad de dioses, reconocida por todos, hace que se considere legítima una pluralidad de centros políticos, más o menos uno por ciudad, es decir, uno por dios. Desde el punto de vista de cada ciudad se tiende a elevar el rango del dios propio, colocándolo por encima de los de las otras ciudades. Se formulan unas teologías y genealogías divinas que varían de unas ciudades a otras. La de Eridu, por ejemplo, es distinta de la de Nippur, y de acuerdo con ello tampoco se considera que las relaciones entre estados tengan que ser necesariamente de igual a igual, sino que estarían sujetas a una escala de valores. Además, a la pluralidad sincrónica se añade una pluralidad diacrónica. También en la misma ciudad se suceden diferentes dinastías, y los cambios de manos del poder requieren una justificación teológica. Por lo tanto, la unidad básica es la bala, dinastía, vinculada a una ciudad y al dios correspondiente, que concede o retira su aval según el comportamiento de los monarcas. Pero al igual que las distintas teologías aíslan unas eminencias unificadoras en el interior de la estructura politeísta, así también se abre camino la idea de una realeza única, que circula entre las distintas ciudades, de dinastía en dinastía, con formas hegemónicas que añaden su origen práctico a una justificación teológica. Veremos cómo reyes más poderosos se arrogan el derecho a dirimir conflictos entre las demás ciudades, o asumen títulos que revelan su control sobre otras ciudades. Bien distinto es el caso de la ciudad de Nippur, como elemento de mediación y unificación. En Nippur no encontramos nunca una dinastía hegemónica, pero al tratarse de la ciudad de Enlil, al que todos los sumerios reconocen como Dios supremo, ocupa una posición crucial. Los distintos reyes hacen ofrendas votivas al santuario de Enlil, el Ekur, y buscan una legitimación por parte del dios para un poder que ya poseen. En la medida en que la teología de Nippur adquiere preponderancia en Sumer, se acrecienta el papel de Enlil como árbitro supremo del reparto de poder entre las ciudades y en cada una de ellas. Los reyes de las ciudades-estado sumerias, una vez lograda la legitimación interna, basada en la aprobación o el sometimiento de la clase sacerdotal local, y la legitimación externa, aprobación de Nippur, red de relaciones con las demás ciudades, son esencialmente unos administradores del territorio de la ciudad, entendido como una gran finca. El dios es el dueño de la propiedad y de sus habitantes, y el rey su administrador delegado. Dicho en términos menos ideológicos, el rey es el amo, siempre que respete las convenciones sociales y religiosas que hacen que la población le reconozca como legítimo. Las funciones básicas del rey son la administración permanente de la economía y la defensa ocasional contra los ataques enemigos.
Los planos de responsabilidad son dos, uno divino y otro real. El rey tiene la responsabilidad operativa de crear y controlar las infraestructuras productivas y el sistema redistributivo en todas sus vertientes. Pero las buenas cosechas se deben al Dios. Y en la guerra, el rey está al mando de las operaciones, pero el resultado del enfrentamiento lo decide la voluntad del Dios, o mejor dicho, las voluntades contrapuestas de los dioses contendientes. Sin embargo, el comportamiento del Dios, ya que su poder y justicia están fuera de duda, es a su vez reflejo del comportamiento real. El Dios dejará de favorecer las cosechas o proteger a la ciudad cuando el rey, representante de la comunidad humana ante el mundo divino, haya cometido alguna infracción. Por lo tanto, hay una tercera función de la realeza no menos importante que las anteriores, el culto. El rey, además de ser el responsable directo de la comunidad humana de su reino, es responsable de las buenas relaciones con la divinidad, para evitar así a ellos desastres naturales u otras calamidades que están fuera de su alcance. Se pueden establecer buenas relaciones con la divinidad si se dispone del hombre adecuado en el momento adecuado, y luego, día tras día, manteniendo un difícil equilibrio. El problema de la legitimidad es completamente ideológico. La justificación del poder, en realidad, procede de la capacidad para ejercitarlo. El rey que sucede a su predecesor por la vía hereditaria normal tiene una legitimidad obvia, pero no ocurre lo mismo con los usurpadores o los reyes nuevos. Estos tratan de justificar su posición argumentando que, si el Dios les ha elegido a ellos entre una multitud ilimitada de posibles candidatos, es porque sin duda poseen las dotes especialísimas del buen rey. El nuevo rey se tendrá que preocupar de cuidar con esmero su relación con el Dios, el culto diario, las fiestas mensuales, las fiestas anuales, el Año Nuevo. Es el momento crucial, como en todas las sociedades campesinas, y las ofrendas no periódicas forman un complejo ceremonial, dirigido por los sacerdotes, en el que el rey es el primer actor, como legítimo representante de la comunidad urbana ante el Dios de la ciudad. Esta combinación del funcionamiento administrativo de la gran máquina redistributiva y su justificación religiosa es algo irrenunciable, ya que la máquina se basa en unas desigualdades demasiado evidentes y dolorosas, y no se puede apoyar únicamente en sus mecanismos materiales. El campesino mesopotámico, oprimido por los incontrolables fenómenos naturales, inundaciones, sequías, salinización o langostas, y la insoportable administración central, necesita saber que se hace lo posible para que todo esté controlado y funcione con eficacia y justicia, en función del bien común, cuya hipóstasis es el Dios de la ciudad. Pero mientras el templo despersonalizado no necesitaba crear una imagen que trascendiera su propia existencia, el rey, ser humano cuyo papel podría ser representado, o por lo menos codiciado, por muchos otros seres humanos, necesita crear una imagen que le haga aparecer como fuerte, justo y capaz. Las primeras inscripciones reales en objetos dedicados, halladas en los templos, vasos de piedra o de metal, armas votivas, estatuas del propio rey, o bajo los cimientos de las obras emprendidas por él, construcción de templos, excavación de canales, pretenden reclamar la eficacia y el poderío del rey, así como su estrecho vínculo con el Dios. Algunos objetos, por su pequeño tamaño o su colocación, bajo los cimientos de un edificio, solo pueden haber sido portadores de un mensaje para un receptor imaginario, la propia divinidad o los reyes futuros. Pero su existencia y su formulación reflejan una necesidad real, que habrá encontrado otras vías para llegar a sus verdaderos destinatarios. Por lo demás, pronto se empiezan a erigir monumentos celebrativos, estelas triunfales, estatuas reales. Dada su majestuosidad, su emplazamiento, en el templo, y sus figuraciones icónicas, más que su mensaje escrito, pudieron alcanzar cierta difusión directa, que se sumara a la función básica de su intrínseca existencia. Las primeras formas de un aparato celebrativo de la realeza, desde la celebración de las fiestas hasta la erección de monumentos, alcanzarán un notable desarrollo, pero aparecen ya con toda su eficacia y reflejan una necesidad.
La inmovilización de riqueza y vidas humanas en las tumbas reales de Ur indica que la comunidad protodinástica acepta la imagen del rey como legítimo, esencial, y casi sobrehumano trámite entre dicha comunidad y la esfera sobrenatural de la que dependen la conservación y la reproducción de la vida. Si la revolución neolítica había creado una religiosidad centrada en la importante cuestión de la fertilidad y la reproducción de la vida animal y vegetal, y la revolución urbana había creado el panteón politeísta con divinidades especializadas en los distintos ámbitos de la vida económica y social. La consolidación y el desarrollo de los estados crea la necesidad de una fundación ideológica del poder. Al mismo tiempo, los primeros textos de carácter religioso nos ilustran acerca de las características y la propia estructura del politeísmo mesopotámico, ya maduro y provisto de todo su aparato mitológico y cultural. Los textos que se remontan al periodo protodinástico nos presentan ya un panorama muy bien articulado. Y muchos elementos reseñados en textos de redacción posterior hunden sus raíces en este mismo periodo, aquel en que la civilización mesopotámica se dota de los caracteres que la distinguirán durante 3 milenios. El patrimonio religioso de los centros sumerios queda reflejado en las listas de divinidad las descripciones de templos y los componentes de los himnos. No pretendemos describir aquí los rasgos propiamente histórico-religiosos, sino solo aquellos elementos que reflejan los aspectos políticos y socioeconómicos. Ya hemos visto que la figura del dios ciudadano desempeña una función vital en la centralización de los recursos, los procesos redistributivos, la justificación ideológica del poder y la aprobación y movilización laboral de todos los ciudadanos. El mundo divino también es la superposición de una serie de explicaciones, de carácter mitológico, no solo cultural, sobre la organización del mundo actual. Lo que hemos llamado justificación, cultural, está vinculada al mecanismo de las ofrendas que se llevan al templo todos los días, alimentos, pero también exvotos valiosos, con motivo de las fiestas periódicas, así como en ocasiones especiales. El sistema redistributivo general, con sus desigualdades, se sublima y justifica al conectarlo con el sistema de las ofrendas al templo. En la realidad, la movilización de trabajadores y la concentración de los excedentes de alimentos se realizan dentro del marco de una organización racional de los recursos económicos, pero al mismo tiempo se enmarcan en el ámbito de las relaciones entre el mundo humano y el mundo divino. Los campesinos que mantienen a las capas privilegiadas de la ciudad creen que están manteniendo a la divinidad, lo cual redunda en su provecho. El sistema redistributivo, que al ser demasiado amplio y desequilibrado ya no es visto como una centralización de las relaciones de reciprocidad, intercambio de obsequios y prestaciones, se apoya en el concepto de consumo, pero esta vez los consumidores son sobrenaturales. Hay una cesión de bienes presentes con vistas a una contrapartida futura. Tal es el sentido básico de las ofrendas y sacrificios a la divinidad. Igual de importante es la justificación mítica del mundo en sus formas actuales. Consiste en situar la figura de un dios o un héroe fundador en el origen de los aspectos físicos y culturales de la vida actual. El hecho se sitúa en un tiempo más o menos remoto, en cualquier caso, fuera del alcance de la memoria histórica, según la importancia del elemento en cuestión. La primera organización del mundo se sitúa en un pasado inicial, y se atribuye a un Dios supremo, que ya no es activo en el panteón actual, mientras que otros aspectos más específicos se atribuyen a distintas divinidades, que siguen funcionando en ese determinado sector. Un Dios para el ganado, otro para los cereales, otro para la escritura, etc. Sin una separación clara, van apareciendo seres semidivinos o incluso no divinos, que suelen ser reyes antiquísimos, a los que se debe la introducción de nuevos elementos en la organización sociopolítica, el progreso técnico, o simplemente el paisaje urbano. Y en este sentido alguno de los reyes actuales puede aún dar su contribución: construcción de un templo, introducción de una nueva fiesta, etc., incorporándose así a la meritoria lista de aquellos reyes o dioses que han iniciado algo. No hay una separación clara entre la esfera divina y la de los héroes. Podemos imaginar que dicha separación se sitúa en la distinción entre naturaleza y cultura.
A los dioses les correspondería la fundación de los hechos naturales, y a los hombres fundación de las instituciones sociales. Por un lado, es preciso estonzar la propia distinción entre naturaleza y cultura. Por otro, destacar que la distinción entre héroes y dioses se difumina a propósito, para así otorgar rasgos divinos a los prototipos míticos de la realeza y el poder humano. Todavía hay quien sostiene que algunas divinidades incluidas en la lista real sumeria, de Dumuzi a Gilgamesh, tienen un origen humano e histórico. Naturalmente, todas estas historias míticas, con una intención fundadora, más o menos obvia, están sujetas a un proceso de reinterpretación y nueva redacción a medida que cambian los problemas y las situaciones. Los problemas que tratan de resolver los mitos están datados, desde luego, se refieren a periodos prolongados. Aunque a veces la referencia es más concreta, no se puede afirmar que el conjunto de los mitos de fundación se remonte al periodo protodinástico. A veces fundan realidades posteriores. Así, la cuestión de la inmortalidad del rey, que es el eje del mito de Gilgamesh, se plantea cuando aparece la costumbre de divinizar al rey, cuya supuesta inmortalidad se somete a la prueba de los hechos, y por tanto requiere una explicación. Ahora bien, esta práctica solo empieza con la dinastía de Akkad. En cambio, un mito como el de Adapa, que también ha llegado hasta nosotros a través de una redacción más reciente, se puede remontar en su primera formulación a una época muy antigua, pues antigua es la cuestión que lo suscita. Hacer saber a la población que los sacerdotes no comen el alimento divino, y que aunque habitan en la morada del dios, ellos no son dioses. La habitual costumbre pseudohistórica de situar en el periodo protodinástico a los héroes protagonistas de los mitos de fundación es consecuencia de una aceptación acrítica de la ubicación cronológica que les dieron los sabios mesopotámicos. En las secuencias dinásticas de ciertas ciudades, sobre todo Uruk y Kish, colocaron a estos héroes en el segundo milenio. Pero esta colocación no tiene ningún valor, lo único que significa es que los héroes aparecen antes que los reyes atestiguados en la documentación escrita. Y dado que hablamos de las inscripciones reales y los archivos permanentes ordenados con procedimientos de datación, se remonta a principios del protodinástico y o como mucho a finales del 2, vemos que un texto como la lista real sumeria parece fechar a los héroes en el protodinástico 2, y al límite del diluvio universal en el protodinástico y, como todavía hay quien sostiene de forma acrítica, con el obvio corolario moderno de la documentación arqueológica. Estos mitos, a pesar de su carácter fundador, y de estar escalonados en el tiempo con arreglo a los problemas de cada época, todavía pueden decirnos algo acerca del periodo en que se empezó a organizar la sociedad mesopotámica, aunque desde luego nos dicen más, y más verídico, sobre las fases de sus reelaboraciones más tardías. Por poner dos ejemplos, el tema de las relaciones entre labradores y pastores, disputa entre Lakhar y Ashnan, y el de la obtención de materias primas en países lejanos, en Mercar y Arata, Gilgamesh y Kuwawa, son difíciles de fechar, ya que se trata de constantes en la historia mesopotámica, pero por algunos detalles geográficos y tecnológicos que aparecen en los textos, que luego se convirtieron en tradicionales y han llegado hasta nosotros en la versión literaria neosumeria, pueden remontarse al protodinástico. La datación interna del periodo protodinástico se obtiene coordinando la documentación estratigráfica, que es la única disponible para el protodinástico y prevalece para el 2, y las fuentes escritas, que ya se pueden utilizar en el Illa, y prevalecen en el ILLB. Pero los distintos yacimientos contribuyen de forma desigual. Las secuencias estratigráficas más largas y fiables aparecen en las excavaciones del Valle del Diyala, templos ovales de Anu, Sin, Nintu y Kafaya, templo de Abu en Tel Asmar, templo de Shara en Tel Akrab. En Ur aparecen complejos monumentales, como el Cementerio Real. En Fara y Abu Salavik se han encontrado los primeros archivos administrativos de Lilla. Por último, en Lagash se han hallado las inscripciones históricas más interesantes y el archivo administrativo más voluminoso, del ILLB, pero se ha perdido prácticamente la referencia arqueológica, debido a los métodos expeditivos de excavación del pasado. Por lo tanto, no resulta fácil coordinar datos de naturaleza distinta procedentes de distintos yacimientos. Además, un documento escrito de extraordinaria importancia arqueológica, aunque pertenezca a una época posterior, la Lista Real Sumeria, puede servir como esquema básico, pero es objeto de continuas correcciones debido a sus fallos.
no es fiable en lo que respecta a las dinastías anteriores a la I de Ur, presenta en una sola secuencia varias dinastías contemporáneas, y censura por completo las de algunas ciudades importantes, sobre todo Lagash y Eshnuna. En cualquier caso, el protodinástico II, al que también se remontan las primeras inscripciones reales, en Mebarajesi de Kish, todavía es un periodo esencialmente arqueológico, caracterizado por algunos lotes característicos de hallazgos y por algunos estilos distintivos, estilo de Fara en la glíptica, esculturas abstractas del templo de Abu en Tel Asmar, tablillas arcaicas de Ur, etc. La situación del protodinástico Illa es bastante parecida. TH bien se caracteriza por estilos y grupos de hallazgos arqueológicos, escultura, naturalista, del templo de Abu, estilos glípticos de Indugut Sukurru y de Mezcalamdug, taraceas relacionadas con las del cementerio real de Ur, placas votivas relacionadas con las de Nippur y Nana 7, etc. Pero aparecen los archivos administrativos de Fara y Abu Salavik, y las inscripciones dedicatorias del cementerio Rea, de Ur, dinastía Kalat, obviada por la lista real. Solo en el subperíodo ILLB hay una convergencia adecuada de los datos de la lista real, a partir de entonces es más o menos fiable, aunque tendenciosa en sus elecciones, los de los archivos, Lagash, y los de las inscripciones reales, sobre todo Lagash y Ur, con algunos reyes de Kish y Uruk atestiguados aquí y allá, todo ello completado por las estratigrafías de los templos y la evolución de la glíptica y la estatuaria. Mientras la lista real nos presenta un cuadro seleccionado y unitario, con el motivo recurrente de una dinastía que desplaza a otra, partiendo de los monumentos e inscripciones de la época, se reconstruye un cuadro de dinastías contemporáneas que compiten constantemente entre sí. En el caso de los hallazgos, la secuencia que mejor conocemos es la de Lagash, y la disputa mejor documentada la que enfrenta a Lagash con Umma, ciudades vecinas, por el control de un territorio, el Gu Edina, con abundantes cultivos y pastos. A partir de los documentos de los reyes de Lagash, inscripciones en monumentos, que celebran victorias, podemos reconstruir las vicisitudes de la disputa, desde las primeras escaramuzas y un punto de referencia jurídico como es el arbitraje de Mesilim, rey de Kish, hasta los episodios más recientes. Umma siempre aparece como el enemigo agresivo, injusto y falsario, y Lagash como ciudad justa, agredida y victoriosa. Pero no estaría de más conocer la versión de Umma. La disputa llega a su punto culminante con Ianatam, a quien debemos la famosa Estela de los Buitres, en la que el relato escrito se yuxtapone a la representación nicosina, que no es menos elocuente en su visualización de la relación entre vencedores y vencidos, y de la relación entre el campo de la acción humana y el campo divino, y con Entemena, a quien debemos el relato retrospectivo más completo de esta prolongada disputa. Dada la insistencia de los textos de Lagash en este tema, sin duda debió ser un conflicto muy importante en el ámbito político y económico. Pero está claro que la disputa por el Gu Edina no es la única ni la más importante de la Mesopotamia protodinástica. Nos sirve sobre todo para hacernos una idea de cómo eran las relaciones entre las ciudades-estado, con frecuentes enfrentamientos por la posesión de tierras intermedias, cuando éstas no eran simples intersticios, vacíos. Su ideologización las convierte en disputas entre dioses, y se advierte una correspondencia entre un plano bélico operativo y un plano jurídico justificador. A veces el conflicto es aprovechado por terceras potencias para rehacer el equilibrio político general. Las mismas inscripciones de Lagash hablan de otras guerras de distinto carácter y radio de acción. Incursiones contra ciudades más lejanas, de Susiana o Mesopotamia central, no siempre con resultados permanentes, con las que se pretende alcanzar una posición hegemónica en el tablero de las ciudades-estado, o evitar que otras la alcancen. Para el vencedor es importante conseguir tratamientos más prestigiosos, como el de Lugal. La meta ideológica es el aval de Nippur, mientras que los dos polos políticos del poder en la Baja Mesopotamia están representados por los tratamientos de Enuruk y Lugal-Kis. Varios reyes de estas dos ciudades aparecen atestiguados en inscripciones de distinta procedencia, sobre todo de Nippur, y a veces surge la duda de si serán dinastas locales o dinastas de otra ciudad que, con sus victorias, han justificado unos títulos más prestigiosos. El afán de hegemonía se va transformando en un afán de dominio universal. El proyecto parece factible cuando se manejan dos datos: la sensación de que el mundo
Coincide esencialmente con la llanura de la Baja Mesopotamia, fértil, densamente poblada y rodeada de una periferia montañosa y vacía, y la irradiación de los centros sumerios o vinculados a la cultura sumeria en varias direcciones, desde Susa, en el este, a Mari en el Éufrates medio y Asur en el Tigris medio. A través de estas ramificaciones, el mundo político mesopotámico considera que puede llegar a los confines naturales del mundo. Según la simplificación que permanecerá para siempre, estos confines son el mar inferior, Golfo Pérsico, y el mar superior, Mediterráneo. Hay una sucesión de situaciones que subrayan los aspectos universalistas, desde la época de Mesilim, rey de Kish, comienzos de Lilla, que dirime la controversia entre Lagash y Uma, pasando por los distintos personajes del periodo ILLB, de Yanatam de Lagash a los distintos Lugal-Kijinidudu, Lugal-Tarsi y Lugal-Kisalsi de Uruk, que suman los títulos de rey de Kish y rey de Ur, hasta acabar en los episodios de la fase final del ILLB, llamada por ello protoimperial. Se conocen dos episodios significativos. El rey de Adab, Lugal-Anemundu, aparece en la lista real como único rey de la única dinastía de Adab digna de ser incluida. Una inscripción de la época paleobabilonia, que más que una verdadera copia es una falsificación, pretende hacer creer que el dominio del rey se extendió por toda la periferia mesopotámica. Ilam, Markashi, Gutium, Subartu, Martub y Sutium, abarcando toda la franja que va desde Irán, al este, hasta Siria, al oeste. Los evidentes anacronismos indican que el texto es de redacción paleobabilonia, pero la elección de Lugal-Anemundu debe estar motivada por alguna realización suya, como veremos en el caso de Sargón. Más claro es el caso de Lugal-Sagesi de Uruk, del que sabemos, tal como aparece en sus inscripciones, que derrotó y sometió Ur, Larsa, Uma, Nippur y por último Lagash, controlando así toda la Baja Mesopotamia. Aunque sus dominios no tenían una extensión universal, ni siquiera para el mapa mental mesopotámico, quedaban fuera el Diyala, Mesopotamia Central, Susiana y los cursos medios del Éufrates y el Tigris. Lugal-Sagesi se atreve a afirmar que los confines de su poder se hallan en el mar inferior y el mar superior. Estas afirmaciones podían ser fugas hacia adelante, con respecto a la realidad política concreta, pero no meras invenciones, pues se corría el riesgo de perder la credibilidad ante un público que conocía la situación real. Por ello se puede suponer que Lugal-Sagesi llegó realmente al Mediterráneo. Pudo hacerlo personalmente, a través de enviados o a través de simples alianzas, comerciales o militares, con las potencias intermedias, Kish, Mari y Goebla. Tres estados que no se sometieron a él. Todo esto es ideológicamente secundario. La ideología del Imperio Universal considera secundarias las formas concretas de su realización. La imaginación precede a la realidad, pero también es un importante estímulo para la realización. Lugal-Sagesi, fundador del primer imperio, antes de convertirse en rey de Uruk, formando él solo su tercera dinastía, había sido rey de Uma, de la que heredó la tradicional rivalidad con Lagash. A diferencia de sus predecesores, consiguió resolver este conflicto con importantes fuerzas militares. Y a diferencia de las otras ciudades a las que derrotó, Lagash ha dejado su propia versión de los hechos, que nos sirve para valorar de una manera más matizada la importancia real del imperio de Lugal-Sagesi. Vemos así que, incluso después de la victoria de Uruk, el Ensi de Lagash, Urukagina, o mejor, Uruinimina, todavía es capaz de publicar sus propias inscripciones, Ceflalde que conserva el poder local. No solo eso, en dichas inscripciones Urukagina osa denunciar, por lo menos en el aspecto ideológico, que la victoria de Uruk es un caso de prevaricación, señalando las responsabilidades del dios de Lugal-Sagesi frente a su propio dios, y dejando abierta la posibilidad de un castigo. A Urukagina se le conoce por su guerra contra Lugal-Sagesi y por un edicto de reforma que arroja luz sobre los problemas sociales de su tiempo. No cabe duda de que era un usurpador, y precisamente por eso hace hincapié en que no tiene nada que ver con sus antecesores. Urukagina acusa a sus antecesores de haber tolerado toda llano, erigiéndose en paladín y protector de este último. El contenido jurídico de su edicto es una serie de medidas que acaban con los abusos, devuelven las libertades, desde tiempo inmemorial. Desde cuando se inició la vida, el jefe de los barqueros se apropiaba de las barcas, el funcionario encargado del ganado se apropiaba de los asnos, otro de las ovejas, y el funcionario encargado de la pesca se apropiaba de los sacerdotes Gukfa pagaban tributos en gran o ámbar. Los pastores de las ovejas de lana pagaban un tributo en plata por las ovejas blancas y el vigilante, el jefe de los cantores del culto, el controlador de los campos, el cervecero y el superintendente pagan un tributo en plata por los jóvenes corderos. Los bueyes de los dioses araban los cultivos de ajos del rey y los mejores campos de los dioses se convertían en los lotes de ajos y pepinos del rey. Grupos de asnos y fogosos bueyes eran uncidos para los administradores del templo, pero el grano de los administradores del templo era repartido por el personal del rey.
Cuando un cuerpo era llevado para el entierro, el UHMUS tomaba sus 7 bocales de cerveza, sus 240 panes, 2 UL de grano AAS, un vestido de lana y una cama. Y el UMUM tomaba un UL de cebada. Cuando un hombre era llevado por la cafla de Enki, el UMAS tomaba sus 7 bocales de cerveza, sus 240 panes, 2 UL de cebada, un vestido de lana, una cama y una silla. Y el UMUM tomaba 1 UL de cebada. Los bienes y campos del rey, los bienes y campos de la casa de las mujeres, los bienes y campos de los hijos del rey, limitaban todos entre sí. La burocracia funcionaba desde los confines de Ninjirsu hasta el mar. Cuando el sublugal quería construir un pozo en el lado corto de su campo, cogía un iginudu para su trabajo, y también cogía el iginudu para los canales de riego que había en el campo. Estas eran las costumbres de antaño. Cuando Ninjirsu, guerrero de Enlil, dio la realeza a Lagash, eligiendo entre infinidad de personas, este reformó las costumbres de los tiempos anteriores, aplicando las instrucciones que Ninjirsu, su señor, le había dado. Privó al jefe barquero del control de las barcas, privó al funcionario encargado del ganado del control de los asnos y las ovejas, privó al inspector de la pesca del control de, privó al supervisor del almacén de cereales del control de los tributos en grano de los sacerdotes GWCFCR, privó al funcionario responsable del pago de los tributos en plata por las ovejas blancas y los corderos jóvenes lechales y destituyó al funcionario responsable de la entrega de los tributos, eligiéndole entre los funcionarios de palacio y no entre los funcionarios del templo. Instaló a Ninjirsu como propietario sobre los bienes y los campos del rey, instaló a Bau como propietario de los bienes y los campos de la casa de las mujeres, e instaló a Sulzagana como propietario de los bienes de los hijos del rey. Desde los confines de Ninjirsu hasta el mar, la burocracia suspendió toda operación, conculcadas y restablecen una relación correcta entre la organización estatal, sobre todo sus ramificaciones del templo, y la población. Hay un claro intento de autolegitimación, de cara al pueblo, desmarcándose de la administración anterior, pero también se ve claramente que las desviaciones y las medidas correctoras se deben a la crisis socioeconómica de la época. Hablar de reformas es inexacto, porque hace pensar en la introducción de nuevos mecanismos jurídicos o administrativos. El sentido del edicto es más bien restablecer el equilibrio alterado, y el remedio se presenta como una vuelta al pasado, visto como un punto de referencia óptimo, tal como sucede en las sociedades arcaicas, el tiempo en que las instituciones, más próximas a su fundación divina o regia, guardaban un orden correcto. En el edicto en cuestión, las disposiciones son sobre todo desgravaciones fiscales y corrección de abusos. Urukagina no es el primero en tomar medidas de este tipo. En la propia Lagash, Entemena ya había proclamado que había devuelto el hijo a la madre y la madre al hijo, condonando los intereses de las deudas, y proclama que ha establecido la libertad, no solo en Lagash, sino también en Uruk, Larsa y Bad Tibira. Comparando estas declaraciones con textos posteriores, vemos que existe la costumbre de hacer lo mismo en otras ciudades, aprovechando que a raíz de una victoria militar se tiene el control de la situación, aunque sea momentáneo. Al margen de su aspecto propagandístico, estas disposiciones reflejan una realidad social en la que existe una clase socioeconómica abocada al endeudamiento, a ceder sus propiedades e hijos al acreedor, como pago de los intereses. Este proceso desemboca inevitablemente en la pérdida de las pequeñas propiedades familiares, y después en la servidumbre por deudas, cuando no se devuelve lo prestado. Este tipo de servidumbre, que asola a la población libre, es visto como una grave alteración pública. El edicto de liberación se arroga el papel positivo del libertador, y se quita de encima la lacra de ser el responsable, directo o indirecto, del deterioro. En el caso de Entemena no se explican las causas de la servidumbre. En cambio, Urukagina pasa revista a las causas, lo hace precisamente para diferenciarse de sus antecesores, y las concreta en una serie de abusos personales, es decir, unos hechos que no son consubstanciales al sistema, sino desarreglos transitorios. Pero no cabe duda de que el endeudamiento de la clase de los campesinos libres es un fenómeno estrechamente relacionado con las tendencias generales de la época, que aceleran la desaparición de la pequeña propiedad familiar y el aumento de las propiedades del templo y el palacio, así como las de los altos funcionarios. De hecho, son los detentadores del poder quienes administran esas tendencias, y luego recurren a los edictos de liberación como periódica válvula de escape para tener bajo control una situación potencialmente explosiva, sin renunciar a lo esencial de las mencionadas tendencias, que siguen su curso. Así pues, la vuelta al pasado es un enmascaramiento de los profundos cambios estructurales. Estos cambios conllevan, evidentemente, un exceso de carga fiscal, en impuestos y trabajo forzado, para las comunidades libres,
y probablemente una marginación de sus tierras frente a los polos de desarrollo dirigidos por el templo o el pala y el proceso de autorreproducción. Si un par de cosechas desfavorables ponen a las familias en apuros, el proceso de endeudamiento y servidumbre se desencadena de forma irreversible. Quienes salen ganando, en calidad de acreedores, son los miembros de las clases que giran en torno a las grandes administraciones del templo o del palacio, los únicos que poseen excedentes de cereales y otros productos. Resulta fácil arrancar el aplauso de las clases endeudadas señalando a determinados sacerdotes o administradores como responsables de abusos. Pero más allá de las responsabilidades individuales, la tendencia es imparable. Con la consolidación de las organizaciones económicas públicas, el enriquecimiento de sus miembros destaca y la progresiva crisis de las comunidades residuales aldeanas de campesinos libres, que son una emanación directa de la organización central y se encargan de cultivar las tierras de los templos con mano de obra no libre.